Así es lo mismo es lo que quieren decir los teólogos cuando hablan de la inhabilidad moral del hombre. Él no puede conocer a Dios, pero no es una víctima porque él no quiere conocer a Dios. Y no quiere conocer a Dios porque Dios contradice todo lo que es. Les voy a dar un ejemplo. Yo iba a un colegio bien bravo, horrible, ¿no? Un grupo de muchachos bien feos, ¿no? Mira, cuando un alumno nuevo, un estudiante nuevo, llegaba al colegio, no, a veces alumnos llegaban y querían estudiar. Qué raro, ¿no? Querían obedecer a la maestra. Querían estudiar. Entonces, ¿qué le pasaba en mi colegio? Aquí es un alumno que solamente quiere estudiar, quiere obedecer a la maestra, no quiere meterse en ninguna cosa fea, ningún crimen, ni nada, solamente quiere estudiar. Hace sus tareas y todo lo demás. Mi grupo de muchachos, nosotros le odiábamos. Le odiábamos. ¿Por qué? Porque él era bueno. Nosotros, malos. No tenía que hacer nada a nosotros. Le odiábamos. ¿Por qué? Simplemente porque él era bueno. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque sus obras eran buenas. Porque el hombre, una vez yo estaba en la universidad y yo tenía que enseñar a un grupo de universitarios muy liberales. Y yo quería mostrar la enemistad que existe entre el hombre caído y Dios. Entonces un alumno me preguntó, entonces, ¿por qué odiamos tanto a Dios? Él pensaba que yo iba a decir, bueno, porque Dios es justo. Pero yo dije, bueno, tú odias a Dios porque Dios es amor. ¿Qué? Tú odias a Dios porque Dios es amor y porque Dios es bueno. Pero ¿cómo voy a amar a un Dios que es bueno y que ama? Porque tú eres malo y solo amas a ti mismo. Los malos odian a los buenos. Por eso el hombre siendo malo, ¿recuerdan lo que Jesús dijo? Pero vosotros siendo malos, aborrecen a Dios porque Él no es como nosotros. ¿Ves? Entonces podemos ver lo mismo acá, que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué? Porque le aborrecían. Ahora, vamos a hablar un ratito de la esclavitud de la voluntad. Es muy importante. Si pueden, hay un libro ahí atrás de desarrollo cristiano que tiene el título de La voluntad determinada, creo. Es una obra clásica de Martín Lutero, excelente en su debate contra Erasmus. Y él le gana, de verdad. Pero ten cuidado porque Martín Lutero era alemán y habla bien fuerte. La esclavitud de la voluntad. La voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza. ¿Puedes ver? Un chancho come basura. ¿Por qué? Es chancho. Un hombre no puede comer basura. ¿Por qué? Tiene naturaleza del hombre y no aguanta la basura. Va a vomitar la basura. Porque simplemente no puede tragarla. Ahora, la voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza. Si el hombre tuviera una naturaleza pura, entonces su voluntad
estaría inclinada a hacer obras moralmente puras. Si el hombre fuera santo y justo, entonces amaría a un Dios santo y justo y obedecería sus mandamientos. Pero el hombre caído, antes de conocer a Cristo, antes de su conversión, el hombre caído tiene una naturaleza moralmente corrupta y por eso su voluntad se inclina a hacer actos que son moralmente corruptos. ¿Pueden ver? La voluntad es una esclava a la naturaleza corrupta. El hombre caído es impío e injusto y por eso él aborrece a un Dios santo y justo, pelea contra su voluntad y rehúsa someterse a sus mandamientos. Aquí encontramos la respuesta a una de las preguntas más discutidas. ¿Posee el hombre libre albedrío? Es lo que siempre se pregunta, ¿no? ¿Posee el hombre libre albedrío? O vamos a contestar. La respuesta de las Escrituras es que el hombre es libre. El hombre es libre de escoger cómo le agrade. Pero puesto que su naturaleza es moralmente depravada, solo le agrada rechazar el bien y escoger el mal, aborrecer la verdad y creer la mentira, negar a Dios y pelear en contra de su voluntad. Entonces, se puede decir que el hombre caído tiene una voluntad libre, pero no tiene una voluntad buena. Por esta causa, siempre escoge libremente estar en oposición a la persona y voluntad de Dios. El hombre no puede escaparse de lo que es. Como un chancho no puede escaparse de lo que es. Va a comer basura porque le gusta. Y le gusta porque es chancho. El hombre va a escoger al pecado y no a Dios. ¿Por qué? Porque es pecador por naturaleza. Él es por naturaleza malo y hace obras de maldad voluntariamente y libremente. Entonces el hombre sí puede escoger conforme a su naturaleza. Y puesto que su naturaleza es moralmente corrupta, él siempre va a escoger lo malo. Ahora, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, porque sería contra su naturaleza. ¿No? Contra su naturaleza. Se identifica, yo he escrito acá, se identifica la naturaleza de un árbol por la fruta que lleva. De la misma manera, la verdadera naturaleza o carácter de un hombre se revela no por lo que confiesa, sino por lo que hace. Si la naturaleza del hombre es mala, depravada, entonces sus obras también serán malas. Versículo 17 a 18. Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nota, hay una relación directa e innegable entre la naturaleza de un árbol y la fruta que lleva.
se puede decir lo mismo de la naturaleza de un hombre y sus obras. Una naturaleza corrupta solo puede producir obras corruptas. Ahora, vamos a Mateo 12, 34. Veamos lo que dice Jesús. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Él está hablando, ¿cómo es la palabra en español? Ontológicamente. Él está hablando del mismo ser de estos hombres. Él está diciendo, ustedes, en la parte esencial de lo que son, ustedes son malos. Y por eso no pueden hablar lo bueno. ¿Qué tiene que ver con el evangelismo? El hombre pecador nunca va a decir sí, de verdad, a Jesucristo. El hombre pecador nunca va a arrepentirse. El hombre pecador nunca va a creer, nunca va a tomar su decisión. Una decisión positiva con respecto a Cristo, a menos que, primero, el Espíritu Santo regenere su corazón. Pero hay un problema. Cuando los pastores y predicadores y evangelistas no enseñan quién es Dios bíblicamente, pero presenten a un Dios no bíblico, entonces muchas veces los pecadores van a decir sí a Dios, pero no es el Dios de las Escrituras. Les voy a dar un ejemplo. Un predicador que dice, Dios quiere bendecirte siempre. Dios no quiere que sufras. Dios siempre quiere prosperarte. Dios quiere darte un Mercedes-Benz. Dios quiere darte una casa grande. Entonces un pecador cuyo estómago es su Dios va a decir, sí, quiero un Dios así. Me arrepiento. Me arrepiento de mi pobreza. Me arrepiento de mi enfermedad. Y recibo a este Dios que hace todo lo que hace para mí. ¿Ves? Entonces, si no predicamos el Dios verdadero y si presentamos un Dios falso, va a haber un montón de falsos conversos. Les voy a dar un ejemplo más suave, pero a la vez poderoso. Este folleto que dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ahora, no puedo hablar mucho de los peruanos, aunque he vivido acá muchos años. Voy a hablar de los gringos para que ustedes no se enojen, y los gringos no están, entonces no van a enojarse. Pero un norteamericano básicamente piensa en sí mismo. Él es el centro de su mundo. Su mundo se llama el pueblo de yo. La generación yo. Entonces, un hombre lleno de sí mismo, que tiene grandes planes y grandes visiones para sí mismo, y que ama a sí mismo más que a todos los demás, tú te acercas a él y tú dices, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y el norteamericano dice, ¿qué? ¿Dios me ama? Yo me amo. Si Dios me ama, yo me amo, me gustaría tener un Dios así. ¿Y Dios tiene un plan maravilloso para mi vida? ¡Ah!
caramba, yo también tengo un montón de planes maravillosos para mi vida. Entonces sí quiero aceptar un Dios así. En vez de Dios se ama a sí mismo más que cualquier ser que existe. Y Dios hace todo lo que hace para su propia gloria. Y Dios tiene un plan para tu vida. Que tú lo sirvas con todo tu corazón. Y quizás en la voluntad de Dios, Él va a mandarte a Saudi Arabia donde vas a morir como mártir. ¿Ahora quieres recibir este Dios? Ah, no, es otra cosa. Y quiero, Benny Hinn, ¿dónde está Benny Hinn? Porque él me va a dar un Mercedes-Benz. Tú dices, pero pastor, no puedes burlarte de él. Sí, lo hago, porque es hereje. Se ha separado totalmente del cristianismo histórico. Sus doctrinas no tienen nada que ver con el cristianismo de la historia de la iglesia. Los hombres que predican la prosperidad, es interesante, mayormente ellos son los únicos que prosperan. Son lobos rapaces que comen a los que no han sido instruidos en la palabra de Dios. Y también, hombres como Benny Hinn son el juicio de Dios contra los que se congreguen no porque aman a Dios, sino porque quieren prosperar. Sí. Bueno, vamos a ver algo muy importante. Terminar. El hombre caído no puede amar a Dios. El hombre caído no puede amar a Dios. Eso es muy importante. La mayoría, aún los no religiosos, pretenden tener un grado de amor o afecto hacia Dios, ¿no es cierto? Y rara vez encontramos a una persona tan atrevida o audaz que confiesa su aborrecimiento hacia Dios. Rara vez se encuentra una persona que dice, yo odio a Dios. Todos pretenden ser amadores de Dios. Sin embargo, las Escrituras testifican que el hombre caído no puede amar a Dios. De hecho, todos los de la raza de Adán aborrecen a Dios y viven en guerra contra Él. Los hombres que pretenden saben poco de sus atributos y obras, cómo se revelan a través de las Escrituras. Y por eso el Dios que aman no es nada más que un producto de su propia imaginación. Ellos han hecho un Dios a su imagen y aman lo que han hecho. Como Dios declara en Salmos 50, 21, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. Como dije, yo amo a Dios. ¿Por qué? Ha prometido a bendecirme. Ha prometido sanarme. Porque quiero tener la victoria. Porque quiero prosperar. Porque Él va a bendecir mi negocio. Mira, la teología correcta dice, Dios no tiene que bendecirme. Dios no tiene que sanarme. Dios no tiene que prosperarme. Porque ya Dios ha enviado a su Hijo y Él derramó su sangre por mí. Mira, en el día de hoy,
no debemos tratar a Cristo como si fuera algo barato, sin valor. Los predicadores en el día de hoy dicen, ven a Cristo, Él va a arreglar tu matrimonio. Ven a Cristo, Él va a bendecirte. Ven a Cristo, Él va a darte paz. Mira, no tienes que decirme esas cosas. Yo quiero venir a Cristo porque derramó su sangre por mí. ¿Qué más necesito? Yo quiero venir a Cristo porque es digno. Yo te digo, arrepiéntete y cree y sirve al Señor con todo tu corazón, aunque no te salve, porque Él es digno. Aunque te manda al infierno, Él es digno de ser glorificado por ti. Es un poco diferente, ¿no? A todos los que vienen a Él con arrepentimiento y fe, Él salva. Pero lo que estoy diciendo, no debemos acercarnos a Él simplemente porque queremos que Él arregle algo en nuestra vida. Debemos acercarnos porque Él es digno. Debemos servirle porque es digno. Debemos amarle porque es digno. Y si es necesario, debemos morir porque Él es digno. Tenemos un misionero en Asia, en India, una mujer y sus 3 hijos. Ella es viuda. ¿Por qué? Porque en el nombre de Dios fueron a un pueblo en India con su esposo y él predicaba el Evangelio. Y los hindúes se enojaron. Entonces un día le invitaron a tomar un té. Y pusieron ahí en su té veneno. Entonces, sabiendo que iba a morir, él trataba de regresar a su casa. Y cuando llegó a la puerta, murió. En el nombre de Cristo, dentro de la voluntad de Dios, y con su muerte glorificó a Dios. Y ahora su esposa está preparándose en uno de nuestros institutos. ¿Para qué? Para volver al mismo pueblo y morir, si es necesario, para que la gente venga a conocer a Cristo. Y Benny Hinn dice que no puede predicar en un país a menos que ellos tengan un hotel de 5 estrellas. Profeta, lobo. Tiene un Dios, está acá. Y muchos de los que están con Él y los otros predicadores de prosperidad y bendición y sanidades y todo lo demás, su Dios, su estómago. ¿Dios sana? Sí, según su voluntad. Yo voy a enseñarles la doctrina de prosperidad, ¿ok? Bíblica. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primero el reino de Dios. Ahora, la oración de Cristo, en la oración modelo, en Mateo 6, 9, 10 y 11. Nuestro Padre, Padre Celestial que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué está pasando? Yo les digo. La actitud correcta del cristiano. Aquí es el reino de Dios. El deseo más grande de nuestro corazón debe ser el avance del reino de Dios. La gloria de Dios. Entonces, como cristiano, yo digo, Señor, si por medio de prosperarme económicamente, si por medio de hacer esto, tú puedes glorificarte y avanzar tu reino, entonces prospérame. Pero si por medio de mi pobreza y sufrimiento tú puedes ganar más gloria para ti mismo y puedes avanzar tu reino, entonces quiero quedarme pobre.
Dios, si por medio de sanarme puedes avanzar tu reino, sáname. Pero si por medio de mi debilidad, mis debilidades físicas, tú puedes avanzar tu reino, entonces quiero quedarme aquí enfermo. Todo tiene que ver con la gloria de Dios y el avance de su reino. Él, no nosotros. Pero cuando los hombres creen ante la congregación un Dios diferente, un Dios carnal, muchas personas reciben este Dios, pero no reciben la salvación porque no es el Dios verdadero, tampoco la salvación verdadera. Ahora, si los hombres caídos que pretenden amar a Dios, los hombres caídos que dicen que aman a Dios, si investigaran las Escrituras, sin duda encontrarían a un Dios muy diferente que el objeto de sus afectos. Si estudiaran los atributos de Dios, tales como la santidad, justicia, soberanía e ira, probablemente responderían en disgusto y declararían, mi Dios no es así. Yo nunca podría amar a un Dios como Él. Muchas veces, como dije anoche, pastores me han pedido, Pablo, ¿puedes venir a nuestra iglesia y enseñar sobre los atributos de Dios? Y yo siempre digo, bueno, es muy controversial. Pero dicen, ¿cómo puede ser controversial? Somos una iglesia cristiana, amamos a Dios. Tú vas a venir y vas a hablar de quién es Dios. Sí, pero cuando yo empiezo a hablar de la justicia de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, la gloria de Dios, una parte de tu congregación se va a levantar y va a decir, mi Dios no es así, yo nunca podría amar a un Dios así. Simplemente, mira, yo puedo tomar cualquier de las teologías sistemáticas de hace 100 años y atrás y enseñar lo que ellos enseñan acerca de Dios en cualquier iglesia en los Estados Unidos y personas van a ofenderse. No una palabra nueva de Pablo Washer, simplemente las enseñanzas clásicas de la iglesia cristiana a través de los siglos. Si yo enseño estas doctrinas en una iglesia en el día de hoy, muchos se van a ofender y van a decir, no es mi Dios, porque su Dios es más como Papá Noel que Jehová. Más como un tío medio tonto y muy rico que Jehová. Un Dios que se puede manipular. No en las Escrituras. Rápidamente veríamos que cuando el hombre caído se enfrenta con el verdadero Dios de las Escrituras, su única reacción es aborrecimiento y hostilidad. Una vez yo estaba predicando sobre la cruz, enseñando que por causa de la justicia de Dios, Él tenía que derramar su ira sobre su Hijo y que Dios el Padre quebrantó a su Hijo en la cruz. Y la iglesia canceló la conferencia. Nuestro Dios nunca quebrantaría a su propio Hijo, nunca derramaría su ira y enojo y furia y justicia sobre su propio Hijo. No, Cristo murió, los romanos lo mataron. Una de las doctrinas clásicas de la salvación, ellos no podían aceptar porque para ellos era una ofensa. O decir, si tú vienes a Cristo, es muy posible, para santificarte, vas a sufrir bastante. Y es muy posible, Él va a pedir que tú dejes todas tus riquezas, toda tu prosperidad, y que te entregues al campo misionero donde vas a morir como mártir.
No, ese no. Yo quiero el otro Dios que me ame y tiene un plan maravilloso para mi vida. ¿Ves? ¿Cuántos peruanos están en las congregaciones donde solamente predican sanidad, prosperidad, bendición, victoria y tiene más que ver con cosas materiales que cosas espirituales? Ahora, ¿cuál es la razón detrás de esta reacción tan adversa? De nuevo, tiene que ver con lo que el hombre es en su corazón y en su misma naturaleza. Si el hombre fuera por naturaleza santo y justo, entonces fácilmente podría amar a un Dios santo y justo y gozosamente someterse a sus leyes. Pero el hombre es por naturaleza depravado y corrupto y por eso no puede. Vamos a terminar simplemente con Romanos 1:30. Hablando de los hombres, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y por supuesto, Romanos 5:10, enemigos de Dios. El hombre es amante de sí mismo. Se ama a sí mismo, el hombre caído. Ahora, solamente para terminar, voy a mostrarles cómo la psicología ha entrado, la psicología secular y antibíblico ha entrado en la iglesia evangélica en el día de hoy. ¿Qué escuchan siempre? Tienes que amarte a ti mismo antes que puedas amar a otros. Y, porque es lo que Cristo dijo. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero Él no está enseñando que tenemos que amarnos a nosotros mismos antes que podemos amar a otros. Es una mentira, es un invento de la psicología, no tiene nada que ver con la Biblia y muchos de ustedes han enseñado esto. La Biblia nunca dice que el hombre debe amarse o debe preocuparse por amarse más. El problema del hombre es que se ama demasiado a sí mismo. Lo que él está diciendo básicamente Jesús es, mira, tú te amas sin problemas. Ahora, haz lo mismo con tu prójimo. El problema más grande del hombre es que se ama a sí mismo en vez de amar a Dios. Y esta búsqueda de autoestima no tiene nada que ver con el cristianismo. Es otro invento de la psicología. Les voy a dar un ejemplo. Un hombre se suicida. ¿Qué dicen todos? Es porque tenía una autoestima muy baja. No, es al revés. Tenía una autoestima muy alta. ¿Por qué? Él se amaba a sí mismo más que a su esposa que él dejó sufriendo. Él dijo, voy a terminar mis sufrimientos, pero mi esposa ahora va a sufrir. Pero no me importa porque yo me amo a mí mismo. Él se ama a sí mismo más que a sus hijos, porque ahora sus hijos no tienen padre. Él dice, pero no más estoy sufriendo yo. Por supuesto, el sufrimiento de mis hijos va a crecer, pero por lo menos yo no voy a sufrir más. Se ama a sí mismo más que a Dios. Hermanos, la iglesia evangélica ha sido tan manipulada por los psicólogos que es increíble. Muchos de ustedes creen en la inspiración de las Escrituras.
¿Cuántos creen en la inspiración de las Escrituras? Que es un libro infalible inspirado por Dios. ¿Nadie? Amén. Pero aquí es el problema. Teológicamente, cuando tú crees en la inspiración de las Escrituras, no es todo lo que tienes que hacer. No solamente tienes que creer en la inspiración y infalibilidad de las Escrituras, tienes que creer en la suficiencia de las Escrituras. Eso significa que no vas a ir a los psicólogos para aconsejar a la humanidad, porque todo lo que ellos enseñan contradice absolutamente las Escrituras. Pero la iglesia, yo no conozco la iglesia de todos ustedes, pero la iglesia bautista en Perú y los pastores están llenos de la psicología. La Biblia es suficiente. No necesitamos la psicología para aconsejar. Les voy a dar, yo sé que ya el tiempo vuela, pero les voy a darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Algo muy importante. Mira, un psicólogo cristiano está ahí sentado en su oficina. Tiene todos sus libros. Todos sus libros de psicología y una Biblia porque es cristiano. Entonces, mayormente, ¿qué tiene? Él tiene Freud, Skinner y Rogers. Los grandes psicólogos, ¿ya? Hay un problema. Freud escribió su psicología declarando guerra contra el cristianismo. Él decía que todo el cristianismo era una mentira, él era ateo, y todo lo que él escribía declarando guerra contra la Biblia y el cristianismo, pero necesitamos a Freud, ¿no? Rogers y Skinner igual, enemigos de la fe cristiana, pero nosotros en el día de hoy como pastores no podemos aconsejar sin estos tres ateos, porque la Biblia no es suficiente. Hasta la revista Time, una de las revistas más importantes, salió, creo que era Time o Newsweek, salió con un artículo hace algunos años diciendo psicología, una ciencia o brujería. ¿Por qué? Las teorías más grandes de la psicología cambian totalmente cada 3 años. Una teoría diferente y contradictoria cada 3 años. Otra cosa, los tres grandes, Freud, Rogers, Skinner, se contradicen ellos. Por ejemplo, Freud dice que Skinner está loco. Skinner dice Freud es un loco. Rogers está en contra de los otros dos y los otros dos están en contra de Rogers. Y los tres son ateos que escribieron en contra de la Biblia. Entonces, tú vas a visitar al psicólogo cristiano y te sientes y él empieza a instruirte, a aconsejarte. Pero es una cuestión de autoridad. Autoridad. ¿Con qué autoridad? Y él empieza y tú dices, bueno, antes, ¿con qué autoridad vas a hablar? Bueno, la autoridad de la ciencia. Psicología es una ciencia social y no es una ciencia verdadera. Debes saber eso. Hay una diferencia entre la ciencia verdadera y psicología. Psicología se basa solamente en teorías que no se puede aprobar. La ciencia es completamente diferente. Entonces, mis consejos se basan en la psicología, la ciencia y la Biblia. Bueno, tengo una pregunta. Los tres grandes hombres que tienes se contradicen totalmente. Totalmente. Aún en su definición de lo que es un hombre se contradicen. Y los tres contradicen la Biblia. Entonces, ¿cómo vas a usar la Biblia y estos tres hombres para aconsejarme? Porque se contradicen totalmente. El psicólogo dice, bueno,
Yo voy a usar la verdad de la palabra de Dios y voy a usar la verdad que podemos encontrar dentro de los libros de estos hombres. Voy a escoger lo que es verdad y lo que no es verdad de esos tres hombres. Pero hay un problema. Ahora el psicólogo es la autoridad. Él va a determinar cuándo debe usar la Biblia, cuándo debe usar Freud, cuándo debe usar Skinner, cuándo debe usar Rogers. Entonces, este psicólogo, que tiene como 4 años en la universidad, él ahora va a ser la autoridad para aconsejarte. Rápido, vamos a 2 Timoteo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la inspiración de las Escrituras. Y 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La suficiencia de las Escrituras. Entonces, las Escrituras no solamente son inspiradas, sino son suficientes. Para aconsejar, lo que necesito es entender la sabiduría de ese libro y aplicar la sabiduría a la vida de una persona. Pero no, tú dices. No. Una persona puede tener problemas verdaderos, problemas médicos, sí. Pero problemas médicos y físicos. No problemas así como los psicólogos dicen. La Biblia, inspirada, suficiente.